Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era hijo de Lady Nagant? O, Project Velocity. O su traducción al español Proyecto Velocidad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, D, 3, M Art. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 33. No puedo esconderme para siempre. Cuando Kaina salió de la habitación, Kaite le guiñó un ojo y la puerta se cerró. Mientras caminaba por el pasillo de paredes blancas y suelo negro, Kaina sabía que disfrutaría de los encuentros con Katie. Una oportunidad de tener algo de normalidad en su vida, una oportunidad de fingir que no era una villana peligrosa encerrada en una prisión donde jamás volvería a ver la luz del sol. Pero, sobre todo, jamás volvería a ver a su hermana ni a su hijo. De hecho, Kaina incluso empezaba a echar de menos a Isashi y su cara de tonto. Kaina fue conducida de regreso a su celda, donde los guardias escanearon su pulsera y la dejaron sola. Se sorprendió al tener que renunciar a las actividades de la tarde y la noche, ya que le llevaban el almuerzo y la cena a su celda. No fue hasta la mañana siguiente que la sacaron de su celda y la llevaron al comedor. Como de costumbre, Kaina recibió su ración de comida y se sentó en una mesa poco concurrida. Mientras comía, notó que cada vez más gente la miraba. Habría sido normal pensar que se debía a que su cabello estaba mucho más corto y peinado, pero entre esas miradas, Kaina se percató de que muchas no iban dirigidas a su cabello. Kaina miró a su alrededor, observando a quienes la miraban cada vez con más frecuencia. Notó que sujetaban sus utensilios con fuerza. El alcaide Zeref había dicho que los prisioneros eran rotados entre diferentes áreas para evitar la formación de pandillas, pero parecía que esa idea no había funcionado tan bien como se esperaba. Porque siempre existía la posibilidad de que surgiera una milicia espontánea. Ese parecía ser el problema, ya que al instante siguiente 20 prisioneros se levantaron y comenzaron a acercarse a ella. Los demás prisioneros sentados a la mesa, especialmente los que estaban cerca, también lo notaron, como lo demostró el hecho de que se apartaron de ella. Kaina se mantuvo tranquila mientras le echaba un vistazo a la cámara. El alcaide Zeref dijo que su bienvenida no sería cálida. Simplemente se había retrasado un mes. Miren lo que tenemos aquí, muchachos, dijo una voz áspera desde detrás de Kaina, y los demás prisioneros rieron. Al principio no los reconocimos. El prisionero se inclinó hacia adelante y se apoyó en la mesa. Claro que solo hay una heroína profesional japonesa conocida por su cabello. Kaina miró a un lado y vio que el prisionero que se había apoyado junto a ella era el infame villano de Terremoto, Seismic. Un villano japonés que, 6 años atrás, provocó que casi todas las ciudades costeras del mundo se hundieran en el océano. Aito Meguen, dijo Kaina. Recordó el daño que había causado por todo el mundo. Con su peculiaridad, era capaz de generar suficiente energía sísmica como para provocar un terremoto de magnitud 8 en un radio de 160 kilómetros a su alrededor. Pero luego, de alguna manera, se hizo con un detonador experimental y se volvió lo suficientemente fuerte como para activar todas las placas tectónicas del planeta. Seismic había amenazado a todas las naciones del mundo para que le dieran 5.000 millones de yenes cada una, pero gracias a un equipo de geólogos, fue encontrado retenido en el interior de Australia y los mejores héroes del mundo convergieron en su refugio en el interior del país y lo eliminaron antes de que pudiera usar su peculiaridad. La pelea terminó cuando un héroe estadounidense lo sorprendió y lo noqueó, dejándole una gran cicatriz en el ojo izquierdo. Debido a esto, tenía una cicatriz que le recorría desde la mejilla izquierda hasta la línea del cabello, y su ojo izquierdo quedó dañado como si tuviera una gran catarata. ¿Creíste que podías ocultar quién eres? Seismic se giró, dejando ver el lado izquierdo de su rostro, Lady Nagant. Los ojos de Kaina se posaron en su brazo cubierto por la manga, y Seismic debió notarlo porque dijo, sin tu don, ¿qué también crees que te irá contra los 20? Kaina volvió a mirar a Seismic y entrecerró los ojos. Solo hay una manera de averiguarlo. Seismic no se esperaba esa respuesta, lo cual quedó claro cuando Kaina tuvo tiempo no solo de darle un codazo en la nariz, sino también de darse la vuelta, levantarse de su asiento y darle un rodillazo en el estómago.
Mientras Seismic caía al suelo, el resto de los villanos que rodeaban a Kaina se lanzaron al ataque. Ella esquivó un gancho de derecha que logró bloquear con el brazo, pero antes de poder lanzar un puñetazo, tuvo que saltar hacia atrás para esquivar una bandeja de comida. Casualmente, al saltar, el villano que había lanzado el gancho de derecha se interpuso en el camino de la bandeja. Tras apartar de una patada al villano, ahora aturdido, Kaina se subió a la mesa y deslizó el pie bajo su bandeja de comida. Luego la pateó hacia adelante, rociando al grupo de villanos que se acercaban con arroz grasiento, brócoli al vapor y pollo con una textura similar a la de un juguete para perros. Esto fue suficiente distracción para que Kaina agarrara el cuchillo de plástico sin filo que había dejado sobre la mesa junto a la bandeja y se lanzara a la pelea. Se estrelló contra un villano más grande, luego le rodeó el cuello con el brazo izquierdo y lo usó como punto de apoyo para impulsarse con las piernas y propinarle una patada voladora en el estómago a otro villano. Pero antes de caer al suelo, usó su brazo izquierdo alrededor del cuello del villano más grande para impulsarse, mientras al mismo tiempo le bajaba la cabeza. Esto le permitió girar y presionar su rodilla contra la espalda del villano más grande. Luego levantó las piernas y las apoyó contra el villano más grande. Y entonces, con un empujón, el gran villano cayó hacia adelante, chocando con otros 3 villanos que se abalanzaban sobre él. Mientras tanto, Kaina saltó por los aires y aterrizó detrás de 2 villanos gemelos. Ellos miraron a su alrededor, sin ver bien a dónde había ido, así que Kaina dijo: «Hola, chicos». Kaina agarró las cabezas de ambos y los golpeó entre sí. El gemelo de la derecha cayó inconsciente al instante, mientras que el de la izquierda recibió un golpe inesperado en la sien y también cayó al suelo. Kaina sintió que algo le pasaba por la nuca. Inmediatamente se llevó una mano a la nuca y notó irritación en la piel. Al darse la vuelta, vio a un villano con un cuchillo de plástico. Kaina casi se echó a reír. Era imposible que un cuchillo de plástico sin filo pudiera cortar algo más resistente que el film transparente, así que era imposible que cortara la piel. Kaina sonrió con malicia mientras se abalanzaba sobre ella, agarró la mano de la villana con el cuchillo, la apartó y la golpeó repetidamente en el cuello con el suyo. El cuchillo no le hizo daño, pero le dejaría unos moretones horribles. Kaina oyó el ruido de la puerta que daba al comedor siendo derribada y a varios guardias entrando a la fuerza. Todos vestían equipo antidisturbios negro, con escudos y porras eléctricas. Kaina notó que su respuesta fue mucho más lenta de lo que el alcaide Ceref había descrito. Aunque la pelea había sido relativamente pequeña, en cuanto entraron los guardias, todos los prisioneros decidieron atacarlos. Pero fue un error, pues los guardias enseguida demostraron por qué los habían contratado. Se enfrentaron fácilmente a cualquier prisionero que se les acercara y, con los guardias distraídos, otros prisioneros empezaron a desahogar viejas rencillas o a vengarse de peleas pasadas. Al ver todo esto, Kaina apartó a la villana y se abrió paso entre la multitud para llegar a un lugar donde no tuviera que lidiar con el alboroto. Se abrió paso a empujones entre la gente, apartando a los villanos de su camino, sin importarle entablar una pelea ni siquiera poner a alguien en la trayectoria del ataque. Lentamente, se abrió paso entre la multitud, logrando incluso sortear a los guardias. Kaina salió de la densa multitud y encontró un respiro. Entonces vio que, como los guardias estaban controlando el motín, la puerta estaba prácticamente desprotegida. Otro prisionero debió de percatarse, pues dejó de perseguir a los guardias y comenzó a correr hacia la puerta. El instinto heroico de Kaina se despertó y corrió tras el prisionero, alcanzándolo justo antes de que llegara a la puerta. Kaina se deslizó y atacó su pierna izquierda, haciéndolo caer de rodillas. Pero mientras él se tambaleaba hacia adelante, Kaina se puso de pie y le propinó un gancho ascendente. Cuando la cabeza del villano se echó hacia atrás, el instinto heroico de Kaina tomó el control y usó su don. Su brazo fue forzado a caer en un ángulo extraño y su rifle salió disparado de su codo, desgarrando la tela negra que había cubierto su brazo durante más de un mes. Su rifle se lanzó hacia adelante y se clavó en el pecho del villano, haciéndolo caer hacia atrás. Antes de que Kaina pudiera respirar, la puerta tras ella se abrió, dejando entrar a más guardias. Kaina rápidamente volvió a la normalidad con su brazo, pero los muertos ya estaban abatidos cuando todos los guardias vieron cómo la tela negra terminaba de rasgarse y caía lentamente al suelo. Sin embargo, ninguno reaccionó, lo que indicaba que debían haber recibido instrucciones sobre cómo tratar con Kaina. Para facilitar la decisión, Kaina se llevó las manos a la cabeza, luego se las colocó sobre la nuca y se arrodilló. Los guardias debieron recibir instrucciones, pues uno de ellos se adelantó y le esposó las manos a la espalda. Después, la entregó a otros 2 guardias y dijo: «Llévenla a su celda». Los guardias no hicieron ningún gesto de reconocimiento, salvo agarrar a Kaina por el hombro y sacarla al pasillo. Mientras caminaban por el pasillo, los guardias que venían se apartaron para dejar pasar al trío sin demora. Cuando el sonido de los pasos apresurados se desvaneció, llegaron a la celda de Kaina, donde la arrastraron a un rincón y le ordenaron que se quedara quieta mientras le quitaban las esposas.
Luego, un guardia le envolvió el codo con una tela negra nueva y le presionó una tarjeta blanca contra ella. Cuando la tarjeta emitió un pitido, los guardias bajaron y le ordenaron a Kaina que se sentara en su cama. Entonces los dos guardias salieron rápidamente de la habitación para ir a ayudar a sofocar el motín si aún continuaba. Kaina se quedó sola en su habitación unos minutos antes de que el silbido del aire llegara a sus oídos y la puerta de su celda se abriera. Entró el alcaide Zeref, vestido con un traje tan elegante como el que llevaba puesto cuando ella llegó. Bueno, eso tomó un poco más de lo esperado, pero parece que has causado tu primera impresión. Y vaya impresión que causaste, lidiando no solo con Seismic, sino también con otros 5 supervillanos. Supongo que fue una buena manera de asegurarte de que nadie se meta contigo, dijo el alcaide Zeref como si le estuviera entregando su informe, como si fuera su mayor admirador. Pero luego tuviste que arruinarlo usando tu don. Es cierto que disparaste esa bala, pero aún así transformaste tu brazo y lo usaste para atacar a otro prisionero. No sabía que tenías esa habilidad, pero esa hazaña te ha valido un mes de aislamiento. Kaina se removió un poco, pero el alcaide Zeref la detuvo. Oh, no te preocupes, no te cambiarán de celda. Simplemente significa que no saldrás de esta celda por un tiempo y que te enviarán a un baño privado en mitad de la noche cada 4 días. Kaina intentó no sonreír. Eso significaba que no tendría que estar rodeada de lo peor durante todo el día. Y por la forma en que hablaba el guardián Zeref, parecía que había hecho una demostración tan contundente que a nadie se le ocurriría volver a atacarla. Y así fue. Tras un mes encerrada, Kaina salió de su celda para desayunar y, al entrar, notó que nadie la miraba. Parecía que no solo se había corrido la voz sobre quién era, sino también sobre lo que era capaz de hacer. Así que todos la dejaron en paz, y así transcurrieron los siguientes 12 años. Nadie se le acercaba. Muchos se alejaban cuando se sentaba en el comedor. En la sala de recreo y en las bibliotecas, todos se mantenían fuera de su vista. Por eso, los días, las semanas, los meses y los años se fundían entre sí. De vez en cuando aparecían nuevos villanos, pero eso era todo lo que rompía la monotonía del paso del tiempo. Una noche, pocos minutos después de que Kaina despertara y diera su número de prisionera y su nombre, una pequeña rendija en la parte inferior de su puerta se abrió y un periódico se deslizó dentro de su habitación. Kaina, aún medio dormida, vio el periódico, pero se sobresaltó al intentar agarrarlo. También le sorprendió un poco que a las prisioneras de Tártaro se les permitiera recibir regalos. Supuso que era porque todas eran supervillanas y a nadie le importaban. Y aunque Inko la extrañara, fue lo suficientemente inteligente como para no enviarle un regalo a Kaina. Eso habría generado demasiadas preguntas y habría levantado demasiadas sospechas en la HSCP. Kaina se inclinaba por no coger los periódicos hasta que se dio cuenta de que no eran solo periódicos. También había una foto y un papel adicional adjunto. Kaina gimió mientras se levantaba de la cama y cogía los periódicos. Al sostenerlos, se encendió una luz tenue, insuficiente para que una persona normal pudiera ver, pero Kaina tenía una vista muy aguda. Lo primero que hizo Kaina fue leer el periódico y el titular tenía una foto de un gran edificio con las letras USG caídas en el suelo frente a él. Luego leyó el artículo, que hablaba de cómo, por primera vez en varios años, los criminales organizados habían regresado y que un grupo de villanos se había unido y atacado la preparatoria UA. Habían irrumpido en su centro de entrenamiento fuera del campus, un Force en Simulation Joint, y atacado a una clase de estudiantes de primer año de héroes. Los informes de estudiantes y villanos explican que el grupo había llegado con la intención de matar a Olmig con una criatura de bioingeniería. La Liga de Villanos estaba al frente, reuniendo a un grupo de villanos para lidiar con los estudiantes y otros profesores mientras la criatura luchaba contra Olmig. Sin embargo, debido a un cambio de horario, Olmig solo debía aparecer durante los últimos 30 minutos de clase para mostrar cómo se llevaría a cabo una operación de rescate. Kaina casi se echó a reír a carcajadas. Nunca había visto a Olmig liderar una operación de rescate y no parecía el tipo de persona que alguna vez aprendería a hacerlo. El artículo luego hablaba de que las lesiones sufridas por los estudiantes eran mínimas y que los 2 profesores presentes estaban en el hospital y se esperaba que se recuperaran por completo. Sin embargo, debido a los planes de la liga y la llegada programada de Olmig, el presidente de la clase tuvo que intervenir y repeler a la criatura cuando los 2 profesores no pudieron proteger a sus alumnos. Gracias al poder y la persistencia del estudiante, logró rescatar y salvar a sus compañeros y profesores, repeliendo a la criatura y ganando tiempo hasta la llegada de Olmig. Sin embargo, lo logró a un alto precio en la vida y no se sabía si volvería a la vida. ¿Y si sobrevivía a las lesiones y las cirugías, seguiría siendo un héroe profesional? Tras releer el artículo, Kaina no encontró el nombre del presidente de la clase ni su peculiaridad. Esto le pareció muy extraño, ya que los medios de comunicación suelen revelar los nombres de las personas, sobre todo en el mundo de los superhéroes. Sin embargo, tratándose de la UA, tal vez habían encontrado la manera de impedir que el nombre llegara a oídos de nadie. El artículo explicaba que el estudiante había actuado como un héroe, así que no merecía ser elogiado.
Pero claro, lo había hecho a un alto precio en la vida. Así que quizás la UA estaba retrasando la publicación del nombre del estudiante hasta saber si sobreviviría o no. Con ese pensamiento, Kaina retomó su pregunta original. ¿Por qué alguien le enviaría un periódico? Al no obtener respuesta del propio periódico, Kaina centró su atención en el papel y la fotografía. Tomó la foto, la desdobló y las lágrimas brotaron inmediatamente de sus ojos. Era la foto de un estudiante de la UA. Reconoció el uniforme y parecía ser de un estudiante héroe por las franjas en los hombros. Pero no fue el uniforme lo que la hizo llorar, no, fue quien era el estudiante. Kaina lo reconoció todo, aunque habían pasado 12 años, jamás podría olvidar esa sonrisa, esa que siempre era demasiado alegre pero que ocultaba intenciones traviesas. Esos ojos brillantes que siempre miraban a su alrededor buscando a los demás para ayudar. Ese cabello morado y verde que siempre estaba indomable y que ningún peine ni cantidad de gel para el cabello podía controlar. Kaina contuvo el aliento al ver a su hijo, Izuku, mirándola con una sonrisa. Entonces, una inscripción en la esquina inferior izquierda de la foto llamó su atención. Izuku Midoriya, presidente de la clase 1A. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Kaina al darse cuenta de que Izuku lo había logrado. Había entrado a la UA, se estaba entrenando para ser un héroe. Iba a salvar a la gente y al mundo. Iba a devolverles la sonrisa a todos, tal como había prometido, igual que All Might. Era asombroso, increíble, espectacular. Izuku estaba cumpliendo su sueño. Pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta que todo se derrumbara? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que se descubriera el pasado de Izuku? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que la HPSC viera su peculiaridad y lo vinculara con Kaina? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que lo arrestaran o la HPSC lo entrenara para ser su reemplazo? Kaina no creía poder soportarlo, pensar en que su hijo fuera como ella. Un asesino, un criminal, un villano. Kaina no podía soportar solo ese pensamiento. ¿Qué pasaría si se hiciera realidad? ¿Cuánto tiempo tardaría la HPSS en atrapar al asesino que siempre habían buscado? Kaina miró la foto de su hijo. ¿Cuánto tiempo faltaba para que Izuku perdiera esa sonrisa? Presidente de la clase 1A era lo que ponía en la foto de su hijo. El artículo hablaba de cómo el representante de la clase había dado un paso al frente para proteger a todos. Y si el horario de Kaina era correcto, Izuku tendría 15 años, justo, comenzando, el instituto. Su Izuku era quien casi había dado su vida para proteger a su profesor y compañeros. Kaina finalmente abrió las notas y escribió con letra muy pulcra 12 palabras. El eco del destino resuena más fuerte que las campanas de la muerte. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Izuku perdió la vida protegiendo a otros? A la mañana siguiente, cuando el guardia se acercó para escanear el brazo de Kaina, al ver que ella no lo extendía de inmediato, sacó rápidamente una tarjeta de acceso y abrió la puerta. Una vez abierta, los guardias se sorprendieron al encontrar a Kaina sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda encorvada. Al agacharse, el guardia vio rastros de lágrimas en sus mejillas. Luego, se percató del montón de pequeños trozos de papel rasgado que la rodeaban, formando un círculo visible. Kaina se movió, pero apenas. Levantó un poco la cabeza y habló en voz baja. «¿Sáquenme a esta celda?» El guardia no estaba seguro de si Kaina había dicho infierno o celda, pero rápidamente tomó su radio y pidió que un equipo médico estuviera listo para recibir a un prisionero. Otros 2 guardias llegaron rápidamente y llevaron a Kaina al ala médica, donde un examen físico no reveló nada anormal, por lo que Kaina quedó bajo vigilancia. Mientras tanto, el alcaide Zeref permanecía de pie en la entrada de la celda de Kaina. Observó el desorden. Era casi un círculo perfecto, con Kaina sentada en el centro. «Dímelo una vez más», dijo el alcaide Zeref. Llamé a la puerta y esperé a que extendiera los brazos. Después de 10 segundos abrí la puerta, solo para encontrar a Lady Nagant sentada en el suelo en medio del desorden, dijo el guardia que había encontrado a Kaina. Al mismo tiempo, descubrimos un fallo en el sistema. Ocurrió anoche a la 1:38, cuando se apagaron las cámaras de este pabellón y se forzó la puerta de la reja de Lady Nagant, abriendo la ranura inferior. Creemos que así fue como entró todo el papel, declaró una de las técnicas de vigilancia, que había sido llamada al lugar de los hechos. ¿Y qué hay de su pulsera?, preguntó el alcaide Zeref. Se repetía en bucle. Los mismos signos vitales se repetían una y otra vez, y pude determinar que el intervalo de tiempo del registro abarcaba desde las 22:50 hasta las 00 de la noche de ayer. Entonces, ¿por qué no conectar la cámara en bucle?, preguntó el alcaide Zeref, y luego se dirigió a los técnicos. ¿Qué pasa con las cámaras analógicas? La única forma de apagarlas es cortar la electricidad de todo el bloque, y eso habría activado una alarma sin importar qué tipo de fallo del sistema se hubiera implementado. La técnica levantó un dedo pidiendo un segundo mientras sacaba su tableta y comenzaba a teclear. Tras unos segundos, palideció. SH4321. Luego rebobinó la grabación y se la mostró al alcaide Zeref. Era una imagen térmica del pasillo.
El suelo y las paredes estaban fríos, pero entonces apareció un leve zumbido y una gran zona fría. Tras unos instantes, desapareció. Entonces apareció una señal térmica ligeramente fría con la forma de un hombre, rodeada por la misma zona fría, como si fuera un aura de anime. El hombre se dirigió a la celda de Kaina y se agachó. Luego se puso de pie y apareció un cadáver grande y frío, y el hombre desapareció a través de él. Teletransportador. Pero creía que todos debían ser reportados a la ONU, dijo el guardia. Entonces debieron haber hecho un trabajo realmente bueno ocultando sus habilidades, dijo el alcaide Zeref, y luego se volvió hacia el desorden. Así que ya sabemos quién, cómo y cuándo, ahora vamos con el qué y el por qué. El alcaide Zeref entró en la celda y comenzó a examinar el montón de papeles. Arista, quiero que tú y tu equipo se parezcan a este desorden. Vean qué le dieron a Lady Nagant y tal vez eso nos diga por qué se lo dieron. Arista asintió mientras enviaba un mensaje a su equipo. Después de limpiar el desorden, cada hoja de papel fue escaneada digitalmente y ensamblada como un rompecabezas. Se incluyó una imagen de un periódico japonés de hacía 3 días y una nota que decía: el eco del destino resuena más fuerte que las campanas de la muerte. El alcaide Zeref solicitó de inmediato una copia completa de esa edición del mismo medio de comunicación, pero tras leerla varias veces y hacer que el equipo la revisara, no encontraron ninguna conexión con la nota. Sin embargo, después de una semana, no se halló nada, y como Kaina no dijo nada, el alcaide Zeref dejó el misterio en segundo plano para ocuparse del problema más urgente de idear un sistema de seguridad que pudiera detectar y posiblemente neutralizar el teletransportador. En casa de los Midoriya había sido un día tranquilo. Después de que Izuku se fuera al colegio, Inko hizo una pequeña limpieza, aunque no era realmente necesario, ya que Izuku era un niño muy ordenado y Eri también había heredado ese hábito. A decir verdad, Inko se sentía un poco avergonzada de ser la más desordenada de los tres. Así que, después de limpiar su habitación y ayudar a Eri a poner la lavadora, la única tarea que le quedaba por hacer era dejar descongelar el pollo para la cena. Después de eso, fue un día muy tranquilo. Inko y Eri jugaron y, cuando Eri se echó la siesta, Inko aprovechó para leer su saga de libros favorita. Incluso disfrutó de una taza de té y un poco de tarta de queso. Cuando Eri estaba a punto de terminar la siesta, Inko le preparó más lecciones. Al despertar, Inko repasó las lecciones con ella y le dio la tarea. Y justo cuando parecía que iba a ser un día perfecto, con el colegio a punto de terminar y la llegada de Izuku prevista, el destino decidió arruinarlo. Inko estaba acurrucada en la sala con Eri en la mesa de centro haciendo la tarea cuando sonó su teléfono. Sin querer levantarse del sofá, Inko la tomó de la mano y, un segundo después, el teléfono llegó volando desde la cocina y aterrizó en su mano. Inko miró la identificación de la llamada. Era un número local, pero no lo reconocía. Estaba a punto de ignorarlo, pero entonces la invadió un gran temor. Presionó el botón de contestar y se llevó el teléfono a la oreja. Hola, habla Inko Midoriya. Hola, señora Midoriya. Soy el director Nezu de la Academia UA. La llamo para informarle que se produjo un ataque en una de nuestras instalaciones de entrenamiento fuera del campus. Un numeroso grupo de villanos irrumpió y su hijo resultó gravemente herido. Nuestra enfermera residente, la heroína profesional Recovery Girl, está trabajando para curarlo en este momento. Inko se llevó una mano a la boca y, con un temblor, dijo: Izuku. Los ojos de Inko comenzaron a brillar con un resplandor verde y los objetos a su alrededor empezaron a flotar en el aire. Señora Midoriya, su hijo sigue vivo y puede venir a verlo, dijo el director Nezu. Parecía que tenía algo más que decir, pero Inko colgó. Los objetos que flotaban a su alrededor cayeron y las cosas que necesitaba empezaron a volar hacia ella. Su bolso, las llaves del coche, sus zapatos y los de Eri. Mientras Eri cogía sus zapatos de la mesa de centro, confundida sobre cómo habían llegado allí, miró a Inko y vio que sus iris brillaban de color verde. ¿Sucede algo? Inko contuvo el aliento. No podía perder el control. Tenía que pensar, priorizar y ejecutar un plan. Mientras se ponía los zapatos, Inko dijo: vamos a ver a Izuku a la escuela. Mientras Eri se ponía rápidamente los zapatos e Inko salía hacia el coche, ella intentaba controlar su respiración apoyada en el marco de la puerta. Casi se derrumba cuando arrestaron a Kaina, había logrado mantener la compostura entonces y pensó que podría hacerlo de nuevo. Pero esa tarea se estaba volviendo cada vez más difícil. Fue difícil conducir hacia la UA. El tráfico parecía extremadamente denso y avanzaba a paso de tortuga. Se complicó aún más al pasar por la puerta, lo que activó las alarmas. Esto provocó que Present Mic y Mitnick salieran a su encuentro. Entonces Present Mic intentó hablar con ella, detenerla, pero por suerte Mitnick vio la mirada en los ojos de Inko y le dijo a Present Mic que lo mejor era dejarla ir. Entonces, mientras caminaba por el pasillo siguiendo las indicaciones hacia la enfermería, se volvió casi imposible. Inko sintió que su respiración se volvía superficial y entrecerró los ojos al ver la puerta con el símbolo mundial de la sanación. Izuku había entrenado.
Se había estado entrenando para ser un héroe desde niño, pero no se suponía que las cosas fueran así. No debía participar en ningún tipo de combate hasta que estuviera listo, hasta que Inko creyera que lo estaba. Pero ahora, a menos de una semana de haber comenzado el instituto, Izuku casi había dado su vida para proteger a sus amigos y compañeros, porque los profesores no estaban a la altura. No supieron proteger a su alumno, a su hijo, a su Izuku. Al llegar a la puerta, Inko levantó la mano para llamar, pero se abrió antes de que pudiera hacerlo. Al no ver a nadie en el umbral, Inko bajó la mirada y vio al director Nezu mirándola. Señora Midoriya, no me sorprende que haya terminado la llamada ni que haya llegado tan pronto, dijo el director Nezu. Muéstramelo, dijo Inko con una voz firme que no dejaba lugar a réplica. El director Nezu asintió lentamente y, mientras se apartaba, dijo: ¿Puede que no le guste lo que vea? A Inko no le importaba. Lo que imaginaba no podía ser peor que la realidad. Al entrar en la habitación, Inko vio el cuerpo de su hijo adoptivo tendido en una cama. Todo su cuerpo estaba cubierto de gasas, y solo sus pantalones desgarrados cubrían su ropa. Inko recordó de repente a Eri, así que se agachó rápidamente y le impidió ver a Izuku. Solo habían pasado 4 meses desde que Eri fue rescatada y, aunque físicamente estaba mucho mejor, su estado mental seguía siendo frágil. Se llevaba bien con Izuku y había llegado a comprender a Inko, más por necesidad que por otra cosa. Pero aún tenía pesadillas que la hacían gritar por las noches. Le tenía miedo a los pájaros y no soportaba los ruidos fuertes de la televisión. Si Eri viera a Izuku en ese estado, todo el esfuerzo realizado podría echarse a perder. Ni siquiera podía empeorar, hasta el punto de perder la confianza en Izuku. Por eso Inko protegió a su hija. Pero Inko no había terminado, así que le tapó la oreja a Eri, incluso usando su don para crear una barrera telequinética sobre las orejas de Eri. Luego se volvió hacia el director Nezu y dijo: ¿Qué clase de escuela de héroes dirigen, que un grupo de villanos puede entrar y atacar a una clase de estudiantes? Entrar y lastimar a mi hijo. El director Nezu guardó silencio unos instantes. Tenía la respuesta desde el principio, pero se dio cuenta de que tardaba unos momentos en contestar. Parecía que estaba reflexionando sobre su respuesta, mientras que los demás la escuchaban con más empatía. Estas palabras quizás no le brinden mucho consuelo, pero lamento profundamente la inacción de esta escuela este año. Fue incluso su hijo quien nos informó sobre la destrucción de la puerta. Creía que se trataba de una advertencia. Una advertencia que, como director de esta escuela, no tomé en serio. No preví ante la posibilidad de un ataque organizado contra la escuela. Una decisión que obligó a su hijo a intervenir y proteger a sus compañeros de los peligros de los delincuentes. Por ello, lo lamento sinceramente. Inko entrecerró los ojos al director Nezu y lo miró fijamente. Hablas de tus inacciones del pasado, pero no has empezado a actuar para el futuro. El director Nezu no era de los que se asustaban fácilmente. Su peculiaridad no solo le otorgaba una inteligencia superior, sino también un excelente control sobre sus emociones. Y todo lo que había vivido lo había convertido en una persona que, desde el principio, no temía a casi nada. Estar rodeado a diario de algunas de las personas más fuertes del mundo podía hacer que uno se sintiera intocable. Sin embargo, mientras la mirada de Inko penetraba en su alma, el director Nezu nunca había deseado tanto huir y esconderse como en ese momento. Señora Midoriya, le prometo que la UA analizará sus errores del pasado para prepararse mejor para el futuro. Para empezar, rediseñaremos nuestra seguridad para mejorarla. Inko se calmó un poco, esforzándose por hacerlo, pues el pánico y la preocupación no resolverían el problema. Estaba a punto de pedir ver las heridas de su hijo cuando llamaron a la puerta. Al unísono, todos en la habitación se giraron y vieron a Mareo apoyado en el marco de la puerta, con un cigarrillo en la boca. Puede que sea así, pero estoy seguro de que la HPSC querría hablar contigo sobre esas posibilidades. Quizás una discusión sobre si aún tienes la capacidad de proteger a quienes están bajo tu tutela. Entonces Mareo exhaló humo marrón por la boca. Señor, esta es una zona médica y una escuela, no está permitido fumar, dijo Recovery Girl mientras se ponía de pie en su silla. Perdóname, a veces olvido las apariencias, dijo Mareo, mientras apagaba el cigarrillo golpeándolo contra la palma de la mano. La luz desapareció al instante. Luego, Mareo arrojó el cigarrillo sin encender a un cubo de basura. Me complace conocerle, ¿cómo puedo llamarle? Preguntó el director Nezu. Fumiko Mareo y yo somos viejos amigos de la familia Midoriya, dijo Mareo. El director Nezu no se sorprendió al conocer al hombre que figuraba como líder del proyecto Velocity. El documento podría haber llevado a cualquiera a creer que Mareo era un hombre que se preocupaba por la familia y que las circunstancias eran más favorables. El director Nezu podría haber intentado obtener más información sobre el programa. Pero en ese momento, la salud de Izuku era lo único que importaba. Así que tendrán que perdonarme, pero cuando me enteré del ataque en los terrenos de la UA y de la participación de la clase 1A, tuve que venir corriendo. Inko no cuestionó cómo Mareo se enteró del ataque. Trabajaba para el HPSC y manejaba secretos e información.
Sin embargo, venir aquí y revelar abiertamente su conexión con Izuku era un riesgo innecesario. Quizás se estaba volviendo más tranquilo con la edad. Lo más probable es que Midoriya no despierte en unos días. Recover Eagle hizo una pausa y luego se movió en su silla para observar mejor a Inko. Señora Midoriya, su hijo luchó contra dos oponentes extremadamente poderosos, todo para proteger a sus amigos. Pero las heridas que sufrió para lograr ese objetivo, incluso con Midon, podrían ser permanentes. Por el momento, se desconoce si dichas heridas afectarán su capacidad para ser un héroe profesional. ¿Puedes enseñármelo?, preguntó Inko, sin apartarse de Eri. El director Nezu se dio cuenta de lo horrible que era para una hermana pequeña ver a su hermano mayor, tan protector. Aquello la atormentaría el resto de su vida. El director Nezu se acercó, puso una mano en el hombro de Inko y luego miró a Eri y le preguntó si quería ser una heroína profesional como su hermano. Aunque Inko no sentía un cariño especial por el director Nezu en ese momento, lo agradeció. Así que se levantó y se acercó a su hijo. Por favor, enséñame. La herida más grave que sufrió su hijo se la infligió quien creemos que fue el líder del ataque. Un hombre que el estudiante identificó como Shigaraki. No comprendemos del todo su peculiaridad, pero creemos que le causó daño por descomposición en el brazo derecho. Destruyó la piel en parches por todo el brazo derecho, dejando al descubierto el tejido muscular. Creemos que este daño pudo haber afectado la peculiaridad de su hijo de alguna manera, dijo Recover Eagle mientras retiraba la gasa que envolvía el brazo de Izuku. Esto reveló una pequeña porción del brazo de Izuku con grietas por todas partes. La piel se había desgarrado y el tejido muscular estaba completamente expuesto. Inko contuvo el aliento al recordar todo su entrenamiento y las diferentes lesiones comunes en el campo. Al ver todo el daño, Inko casi podía reconstruir el orden en que ocurrió. Y por lo que pudo observar, parte del desgarro muscular se produjo después de que su piel se descompusiera. Tanto el director Nezu como Recover Eagle habían dicho que Izuku había luchado hasta que todos estuvieron a salvo. Entonces, ¿cuánto tiempo siguió luchando Izuku después de que la piel de su brazo se descompusiera? ¿Y el otro? Recover Eagle guardó silencio un momento mientras volvía a vendar el brazo de Izuku, pero luego se acercó a sus ojos. Informó que su hijo recibió un golpe de la criatura conocida como Nomu. Creemos que cuando se rompió su visor, ya que el cristal le hizo un corte profundo en el costado izquierdo, desde el ojo hasta la oreja, le destruyó completamente el ojo izquierdo. Cuando se recupere por completo, podrá distinguir entre la luz y la oscuridad, pero incluso eso es optimista, dijo Recover Eagle. ¿Puedo ver?, preguntó Inko. Recover Eagle asintió y le quitó el vendaje de la cabeza. Inko miró el ojo izquierdo de Izuku. Todavía tenía sangre dentro, pero era evidente que se había vuelto de un blanco turbio, mostrando el daño. A un lado, había una larga cicatriz que se perdía en su oreja. Oh, Izuku. Señora Midoriya. El director Nezu comenzó a hablar, pero se detuvo cuando todos notaron un movimiento proveniente del pecho de Izuku. Capítulo 34. Oni-chan. Al parecer, aprovechando la distracción momentánea de los adultos preocupados por la salud de Izuku, Eri se apartó del director Nezu y, de alguna manera, se subió a la cama del hospital. Ahora estaba sentada sobre el estómago de Izuku. Una expresión de horror apareció en sus ojos mientras decía: Izuku, despierta, quiero jugar. Eso provocó que todos en la habitación se quedaran paralizados. Las miradas se desviaron del lugar donde Eri había estado de pie hasta donde estaba sentada en ese momento. Izuku, despierta. Prométeme que jugarás conmigo, dijo Eri. Era como si su mente se negara a creer que Izuku estuviera muerto, a pesar de las numerosas heridas que su cuerpo había sufrido. Eri, dijo Inko, dando un paso al frente, pero se quedó paralizada al ver que la expresión de Eri se transformaba en una de horror y terror. Entonces, las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Eri y a rodar por sus mejillas. Al instante siguiente, Eri se abalanzó sobre Izuku y lo abrazó por el cuello. Tienes que despertar, Izuku. Tú, me prometiste que estarías ahí para mí. Que siempre me protegerías. Me salvaste a ese hombre malo y me dijiste que no dejarías que nadie me hiciera daño nunca más. Gritó Eri con voz quebrada mientras lloraba. Y entonces su cuerno comenzó a crecer y emitió una tenue luz blanca brillante. Me trataste bien, diferente de, me diste una vida de overall y me llamaste tu hermanita. Vuelve conmigo, Izuku, gritó Eri mientras la luz blanca de su cuerno se hacía más fuerte y comenzaba a pulsar alrededor de su cuerpo, desapareciendo en el aire circundante. Todos retrocedieron cuando la luz blanca flotó en el aire y, casi violentamente, se aferró al cuerpo de Izuku, provocando que éste comenzara a convulsionar. ¿Qué está pasando?, gritó Recover Eagle por encima del sonido del kirk de Eri, que se había extendido, haciendo que el aire de la habitación girara como si se hubiera formado un tornado. Si tuviera que adivinar cuál es el don de Eri, siempre pensamos que estaba ligado a su cuerno, dijo Mareo, protegiéndose los ojos de la luz cegadora. Había esperado que se revelara en un entorno controlado para que nadie saliera herido.
Entonces se ofreció a ayudarla a controlar su don, pero ahora que lo estaba usando frente al director Nezu y a Recover Eagle, no podría entrenarla en secreto. Aunque, pensándolo bien, ¿quién mejor para ayudar a Eri a comprender y controlar su don que las dos máximas autoridades mundiales en biología de dones, el mamífero más inteligente del mundo y el mejor médico del mundo? Me demostraste más bondad que nadie. Me trajiste regalos, solo para hacerme sonreír. Me salvaste y te convertiste en la primera persona a la que pude llamar héroe. Eri apoyó su rostro contra el de Izuku, con lágrimas corriendo por las mejillas de ambos. Fuiste la primera persona a la que pude llamar familia, no puedo perderte, no antes de que me veas sonreír. Las convulsiones se convirtieron en un violento temblor, como si el cuerpo de Izuku intentara salir volando de la cama. Las patas de la cama comenzaron a moverse mientras el cuerpo de Izuku seguía temblando, pero Eri no lo soltó. Se aferró con fuerza a su hermano mayor, recordando todos los regalos que Izuku le había dado. Todo el tiempo que le había dedicado. Toda la diversión que habían tenido juntos, pero Eri nunca pudo regalarle una sonrisa a su hermano mayor, porque no creía tener derecho a ser feliz. Pero Izuku nunca se rindió y Eri no quería que todo ese esfuerzo fuera en vano. Quiero que mi Oni-chan vuelva, gritó Eri, y en un destello de luz, las múltiples heridas en el cuerpo de Izuku comenzaron a sanar y cerrarse, como si el daño se revirtiera. Las heridas se cerraron sobre sí mismas. Los moretones se hincharon y luego se transformaron en piel en carne viva. Los cortes se cosieron solos. Cuando el destello de luz desapareció, se reveló que el cuerno de Eri había vuelto a su tamaño normal, o incluso un poco más corto. Parecía que eso era todo lo que iba a suceder, pero los ojos de Izuku se abrieron de golpe y respiró hondo, llenando sus pulmones de aire. Luego se levantó de un salto y abrazó a Eri. No te imaginas lo feliz que estoy de oírte llamarme así. He esperado tanto tiempo para oírte decir eso. Aunque parecía que el don de Eri ya no se descontrolaba, su cuerno seguía emitiendo una luz blanca brillante. Una luz blanca emanó del cuerpo de Eri y cubrió el de Izuku, para luego desaparecer. Sin embargo, Izuku no le prestó atención y continuó abrazando a su hermana pequeña. Lo cual parecía ser justo lo que necesitaba, ya que el ritmo cardíaco de Eri disminuyó, al ritmo de la luz blanca. Te quiero, Eri, dijo Izuku, abrazando a su hermanita con más fuerza. Y nunca más me perderás. Estoy orgulloso de ti. Izuku y Eri siguieron abrazados durante un minuto mientras la luz blanca desaparecía lentamente. Con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, Eri soltó a Izuku y con una sonrisa dijo: gracias por todo lo que has hecho por mí. Izuku le devolvió la sonrisa mientras le secaba la lágrima a Eri. Luego dijo: lo haría todo de nuevo, sin pensarlo dos veces. Entonces notó algo. Solo veía con el ojo izquierdo, pero estaba seguro de que había resultado herido en la pelea. Izuku se tocó alrededor del ojo izquierdo. No sintió ningún dolor. Ni siquiera podía sentir la cicatriz que estaba seguro de tener, aunque hubiera sido curado por un don. Luego, Izuku levantó la mano derecha y comenzó a quitarse el vendaje de la cabeza. Recover Eagle le gritó que se detuviera, pero Izuku no lo hizo hasta que le quitaron el vendaje y su rostro quedó completamente curado. No solo veía perfectamente, sino que podía ver con ambos ojos y no tenía manchas oscuras. Izuku se pasó la lengua por los dientes, pues recordó haber escupido uno. Sin embargo, tras revisarlos bien, no le faltaba ninguno. Quizás un don de curación poderoso podría haberlos curado todos, pero lo único que ningún don de curación podría haber curado era el tejido muerto. Con ese pensamiento, Izuku rápidamente comenzó a quitarse la gasa del brazo derecho. Recover Eagle y ahora Inko le gritaron que se detuviera, pero él no les hizo caso hasta que se quitó toda la gasa. Izuku respiró hondo al ver que su brazo derecho estaba perfectamente curado. No había grietas, tejido muerto ni signos de descomposición. Eso significaba que no había rastro de ninguna herida en su cuerpo. Imposible. Está en perfecto estado de salud. Incluso con mi don, la descomposición en su brazo derecho habría quedado atrás. Tampoco parece estar exhausto, como podría haber ocurrido con mi don, dijo Recover Eagle desde la distancia, ya que ninguno de los adultos se atrevía a acercarse. El director Nezu observó a Izuku y Eri. Si bien muchos dones desafiaban las leyes de la física y la naturaleza, lo único que permanecía inalterable, por extraño que fuera un don, era el intercambio de energía. Ahora Izuku estaba completamente recuperado y no parecía cansado en absoluto. La mirada del director Nezu se posó en Eri, quien no se veía tan cansada como debería. Si bien tenía los ojos algo caídos y los hombros relajados, estaba seguro de que se debía más al alivio del estrés que a otra cosa. De vuelta con Izuku, cambió de postura para sentarse mejor con Eri en su regazo. Bostezó levemente, pero no tan fuerte como esperaba. De hecho, no se sentía cansado en absoluto, como si acabara de despertar de una siesta. Izuku miró a su hermanita y vio un rostro contento y feliz, sin rastro del cansancio propio de curar a alguien. Mientras Izuku cambiaba de postura, vislumbró la parte interna de su bíceps izquierdo y vio algo que lo dejó perplejo.
Los últimos minutos del ataque eran algo confusos en su memoria, pero recordaba con claridad el uso de su técnica definitiva, disparo de cañón. Esto habría consumido toda su munición, sin importar si eran 50 balas o la capacidad máxima. Izuku estaba seguro de que no le quedaba ninguna. Sin embargo, al mirar su brazo izquierdo, se hicieron visibles las marcas de bala, como si fueran tatuajes. De hecho, según sus cálculos rápidos, su rifle estaba casi al máximo de su capacidad. No creo que Eri tenga un don curativo. Creo que es otra cosa. ¿Qué quieres decir, joven Midorilla? Preguntó Mareo. Recuerdo que, antes de desmayarme, usé mi técnica definitiva. Disparo de cañón, que toma toda la munición que me queda y la dispara en un solo proyectil, dijo Izuku, y luego movió su brazo izquierdo para mostrar los tatuajes. Y aún conservo todas las balas que tenía antes de usar esa técnica. Todos en la sala miraron el brazo izquierdo de Izuku y vieron las marcas de las que hablaba. Eso no era algo que un don de curación normal pudiera hacer. Era casi como si el cuerpo de Izuku hubiera vuelto al estado en el que se encontraba antes de la pelea. En esencia, Eri revirtió tu cuerpo al estado en que se encontraba antes de tu pelea contra Shigaraki Shinobu, dijo el director Nezu. El don de curación podía reparar cortes, moretones y, con el tiempo, fracturas. La pérdida de munición de Izuku no se consideraría una lesión, así que había algo más en juego. Eso es lo que siento, dijo Izuku mientras miraba el reloj de la pared. Eran las 3:54, pero su reloj interno le decía que apenas eran las 2. Sentía como si lo hubieran rebobinado y vuelto a un estado anterior. Ese pensamiento resonó en la mente de Izuku varias veces. Volver a un estado anterior. Así funcionaban las balas que destruían los dones. No destruían el don dentro del ADN de una persona, sino que hacían retroceder el factor don a un tiempo anterior a la existencia de los dones. Por eso el don de una persona regresaba más tarde, porque el efecto desaparecía y el ADN se aceleraba de vuelta a la época actual. Creo que lo he descubierto. Sé cómo funcionan, cómo Overhaul usaba su sangre para crear una droga que borraba los dones. Izuku cerró la mandíbula de golpe y la apretó con fuerza. Sus ojos iban de un lado a otro entre Recovery Girl y el director Nezu. Ella parecía estar asimilando lo que Izuku había dicho, mientras que el director Nezu tenía una expresión como si estuviera intentando resolver un rompecabezas difícil. Overhaul. ¿No es ese el nombre del jefe de ese grupo yakuza que fue arrestado por Año Nuevo? El Shia Saikai, ¿verdad? Preguntó Recovery Girl. Izuku no pasó por alto la mirada de desprecio de Mareo ni la de vergüenza de su madre. Se había buscado sus propios problemas y ahora tenía que atenerse a las consecuencias. Ya le había contado la verdad a Ochako, y eso ya era demasiado. Y si el director Nezu supiera la verdad sobre lo que había derrocado a Shia Saikai, no tardaría en descubrir el proyecto Velocidad. Sí, recuerdo la cobertura mediática. La policía recibió una denuncia anónima con información suficiente para obtener una orden de registro para todas sus propiedades conocidas. Causó un gran revuelo en los medios, ya que ocurrió de repente y los distintos medios de comunicación tuvieron que apresurarse a publicar la noticia. El director Nezu recordó el caos que presenció, incluso pensando en agradecer a quien lo había provocado, pues le pareció gracioso ver a la prensa correr de un lado a otro como pollos sin cabeza. Aunque la repentina noticia me hace pensar que hay muchas cosas ocultas al público. ¿Tuviste algo que ver con eso, mi gorrilla? La mente de Izuku iba a 1000 por hora mientras pensaba en qué mentiras contar. No podía decir que Eri había sido rescatada durante la incursión y que él y su madre habían sido elegidos para cuidarla y protegerla mientras se desmantelaba el Shia Saikai. Eso plantearía la pregunta de por qué los habían elegido en primer lugar. No tenían vínculos conocidos con héroes profesionales, ni estaban registrados en el sistema de acogida. Izuku no podía decir que él fue quien irrumpió en la base de Shia Saikai y secuestró/rescató a Eri, ni que fue él quien dio el aviso anónimo. Eso plantearía nuevamente la pregunta de por qué estaba irrumpiendo en Shia Saikai. Entonces, ¿qué tal si parte de la verdad y, si Izuku la contó correctamente, podría recurrir al director Nezu y a Recovery Girl para seguir con la mentira? Izuku respiró hondo y dijo, sucedió justo antes de Navidad. Vio a Inko y Mareo estremecerse, casi listos para detenerlo. Estaba en la prefectura de Wasukako. Los iris de Inko comenzaron a brillar y Mareo parecía a punto de sufrir un aneurisma. Estaba buscando un regalo para mi madre. Eran alrededor de las 7 de la noche y no había podido encontrar nada. Fue entonces cuando vi a Eri corriendo hacia un callejón. Por el estado de su ropa y su cabello, supuse que necesitaba ayuda. Así que estacioné mi motocicleta y la seguí hasta el callejón. La encontré con una bata de hospital rota y sucia, el pelo lleno de mugre y lo que no estaba cubierto por la bata, lo vi cubierto con gasa médica. El aire frío la hacía temblar y tenía la nariz y las mejillas muy rojas. Tenía las manos y los pies helados, así que sospeché que pronto sufriría congelación. Pero tenía miedo de algo. Hablé con ella y logré acercarme cuando un grupo de hombres se acercó por detrás. Uno de ellos afirmó que Eri era su hija y que los demás estaban allí para ayudarlo, pero algo no me cuadraba. Noté que tenían tatuajes.
Alcancé a ver a 2 de ellos con pistolas. Pero antes de que pudiera preguntar nada, sacaron sus armas y me dispararon. Agarré a Eri y me lancé detrás de un contenedor de basura. Usando mi licencia de guardaespaldas, me enfrenté a los hombres y los dejé inconscientes con mis balas azules. Al salir del callejón, oí una radio en uno de los hombres y una voz que les gritaba. Les pedía al grupo de hombres que informaran sobre lo sucedido y sobre cualquier avistamiento de la nieta del jefe. Pero después de que repitieran la pregunta 3 veces, oí una voz que ordenaba a un grupo de hombres que subieran a una camioneta y se dirigieran al callejón. Sospeché que Eri había sufrido abuso y negligencia, y que posiblemente corría peligro, así que la llevé en mi motocicleta al Hospital General de Musutafu. Allí, los médicos y la enfermera la ayudaron a recuperarse, ya que presentaba signos de abuso y desnutrición. Fue entonces cuando unos agentes de policía se pusieron en contacto conmigo y me explicaron que la sangre de Eri había dado señales de alerta. Me explicaron que la sangre de Eri estaba relacionada con una serie de incidentes en los que la peculiaridad de una persona desaparecía durante unas horas. La policía y el héroe profesional intentaron quitármela de encima, pero yo ya me había encariñado con ella. Izuku hizo una pausa para darles a Recover Eagle y al director Nezu la oportunidad de asimilar todo. Si Eri estaba siendo maltratada por los Yakuza y tú la salvaste, no es de extrañar que se encariñara contigo. Probablemente fuiste la primera persona que fue amable con ella, dijo Recover Eagle, recordando todo lo que Erio había gritado, afirmando que Izuku era la primera persona que había sido amable con ella, la primera a la que consideraría parte de su familia. Toda la situación dio pie a que la policía y los héroes profesionales obtuvieran una orden de registro para la propiedad, donde se investigaba el tráfico clandestino de menores y la fabricación de drogas. Por suerte, la redada arrojó pruebas suficientes para arrestar a la mayoría de los Shia Saikai, sin que tuviéramos que intervenir, continuó Izuku. No hay necesidad de que una chica inocente esté en el estrado reviviendo sus peores recuerdos, dijo el director Nezu, e Izuku interpretó que ambos creían la mentira. Y al parecer, Inko y Mareo también lo interpretaron así, ya que se relajaron y dieron un paso atrás. Y como Eri solo se sentía segura conmigo, el sistema de acogida era innecesario. Izuku concluyó la historia. Y parece que has estado cuidando bien de tu hermana pequeña, dijo el director Nezu, e hizo una pausa. ¿Pero qué hay de tu comentario sobre la peculiaridad de destruir balas? ¿Podrías explicarlo mejor? El oficial explica que, durante los meses previos a la redada, se habían producido incidentes en todo Japón, donde algunas personas eran alcanzadas por dardos y sus poderes quedaban inutilizados durante varias horas. Se creía que la causa era algún tipo de droga, pero cuando un mutante fue alcanzado por ella, se transformó para parecer un humano normal, solo para volver a su forma normal horas después. Poco después, un héroe profesional fue alcanzado por uno de los dardos, pero este no atravesó su armadura. Se entregó a la policía y descubrió que un dardo contenía sangre y otras sustancias químicas. Supongo que cuando analizaron las sustancias químicas, descubrieron que no tenían ningún efecto, así que se centraron en la sangre, dijo el director Nezu, llevándose una pata a la barbilla. Y cuando no encontraron ninguna coincidencia en el sistema, la policía habría dado la alerta para la próxima vez que apareciera. Y cuando los médicos hicieron el análisis de sangre, alertaron a la policía. Tras enterarme de todo esto, pensé que el don de Eri era similar al de Eraseread y su habilidad para desactivar temporalmente el don de alguien. Pero ahora creo que el don de Eri funciona de otra manera. No borra el don de una persona, sino que hace retroceder su cuerpo a un estado anterior a la aparición de los dones, dijo Izuku. Así que, en cierto modo, ayudaste a derrotar a Shia Saikai al rescatar a una chica. Podríamos poner tu nombre en una licencia de héroe y dártela, dijo Recover Eagle mientras seguía vigilando a Izuku y Eri desde la distancia. Su instinto de enfermera le decía que debía hacerles un chequeo médico, pero prefería no morir por la activación accidental de su don. Así que un villano tenía la llave de la eterna juventud y decidió usarla para anular los dones, dijo el señor Aizawa, apareciendo repentinamente en una puerta que conducía a una sala de recuperación secundaria. Tenía una gasa sobre el lado derecho de la cara y los brazos vendados. Ya veo por qué reaccionaste de forma tan irracional y rescataste a Eri, a pesar de no tener refuerzos y no saber quién era tu oponente. Señora Aizawa, parece que usted ha tenido mejores tiempos, dijo Izuku con una risita. Lo hiciste bien, chico, porque si no fuera por ti, yo habría terminado en un estado mucho peor, dijo el señor Aizawa mientras se acercaba y se sentaba en una silla. Aún así, sigo agotado por el don de Recover Eagle. Y por eso te dije que te quedaras en la cama el resto del día, dijo Recover Eagle mientras le clavaba el bastón en el costado al señor Aizawa. La expresión del señor Aizawa no cambió mucho, pero sí usó la pierna para apartar el bastón de una patada. Izuku rió un poco y preguntó, ¿cómo están los demás? Todos salieron con poco más que rasguños y moretones. Aparte de ti, solo Bakugo resultó lastimado, pero eso fue más por su culpa, por saltar tontamente entre All Might y Nomu y usar sus 2 guanteletes en rápida sucesión.
Apenas necesitó un beso, dijo Recovery Girl, provocando una sonrisa burlona en Izuku. Bakugo era arrogante y orgulloso, pero no tan estúpido como para meterse en una pelea entre alguien con quien incluso All Might estaba teniendo problemas y el mismísimo All Might sin una buena razón. Recovery Girl recuperó su atención acercándose a la puerta y abriéndola. Pero no todos decidieron irse a casa. Luego se asomó y gritó: «Muy bien, pueden pasar». El sonido de pasos apresurados llenó el pasillo y, unos segundos después, Ochako, Momo, Ida, Shinso y Tokoyami entraron corriendo. Sin embargo, se detuvieron al ver que Izuku estaba despierto y él los examinó. Tal como había dicho Recovery Girl, ninguno tenía heridas graves. Ida tenía una pequeña venda en la frente, Tokoyami una en el pico y la ropa de Momo colgaba suelta. «Oh, mi gorrilla, estás despierto». Recovery Girl dijo que estarías inconsciente el resto del día. Ochako hizo una pausa y luego observó todo lo demás. Sus ojos curados, la piel en carne viva de su brazo derecho, Eri sentada en su regazo. «¿Y tú estás curado?» «Sí, puedes agradecérselo a Eri», dijo Izuku, levantándola un poco en el aire. Al subir, Eri dejó escapar un suspiro de preocupación, pero cuando Izuku la atrapó, se echó a reír. Al oír la risa de Eri, el corazón de Ochako dio un vuelco. No podía creerlo. Eri acababa de reírse, y la última vez que la había visto, hacía unos días, ni siquiera había sonreído. ¿Qué le habría pasado a Eri para superar toda la oscuridad que la rodeaba? «One-chan», dijo Eri, extendiendo los brazos hacia Ochako. Ochako sintió que el corazón se le llenaba de lágrimas al darse cuenta de que Eri la había llamado hermana mayor. Algo que nunca había experimentado, ya que era hija única. Entonces Ochako notó la mirada de Izuku y asintió. Izuku bajó a Eri al suelo y la dejó correr hacia Ochako. Ochako la alzó en brazos y Eri preguntó: «¿Puedes hacerme flotar?» Ochako se mostró algo cautelosa al respecto, debido al peso que había levantado durante su estancia en la USG. Sin embargo, al ver la sonrisa de Eri, decidió que cualquier náusea que pudiera sentir valdría la pena. Ochako presionó las yemas de sus dedos contra la espalda de Eri en un abrazo, luego la levantó por encima de su cabeza. Eri comenzó a reír, Izuku estaba feliz con la sonrisa de Eri, pero la forma en que reía, Izuku sintió que había muerto y había ido al cielo. Eri siguió sonriendo mientras flotaba hasta que se giró y vio a Tokoyami. Una imagen demoníaca de Overhaul con su máscara apareció en su mente y se superpuso a Tokoyami. Esto hizo que Eri se cerrara un poco y gimoteara. «Overhaul». Izuku escuchó esto y siguió su mirada hacia Tokoyami, entendiendo de inmediato. Overhaul era conocido por su máscara medieval con forma de pico, y la cabeza de Tokoyami se parecía a ella. Izuku bajó las piernas de la cama, lo que provocó que la manta se le cayera de las piernas y el pecho. Por suerte, aún llevaba los pantalones de su traje de héroe y la venda que cubría su pecho era una gasa médica. Pero estaba tan ajustada que dejaba ver su musculatura, algo que no ayudaba ni a Ochako ni a Momo. Izuku se acercó a Eri, la abrazó y le dijo: «Tranquila, es Tokoyami. Es amigo de tu hermano mayor. Sé que puede parecer intimidante, pero es amable y bondadoso, igual que yo». «Nunca me habían dicho que daba miedo, pero que era buena persona y amable», dijo Tokoyami. Izuku comenzó a frotar la espalda de Eri en círculos y luego miró a Tokoyami. «Lo siento, Tokoyami. Alguien que la trató mal en el pasado solía usar una máscara de médico de la peste. Y supongo que tu mutación le recuerda a eso». «No me ofendo, simplemente vine a agradecerte tu ayuda en la USG. Me rescataste a ese pozo de oscuridad eterna. Para que este momento de alegría no se prolongue más, me retiro», dijo Tokoyami, haciendo una reverencia y saliendo. Al abrir la puerta, Dark Shadow apareció a sus espaldas y levantó el pulgar. La repentina aparición del Kirk asustó un poco a Eri, pero ella también levantó el pulgar. Dark Shadow miró a Izuku a los ojos y tembló de miedo. Algo que confundió mucho a Izuku, pero su atención volvió a centrarse cuando Eri pidió que la soltaran de nuevo. Izuku soltó a Eri y, naturalmente, flotó hacia arriba. Ida la miró y dijo: «Así que esta es Eri, la niña a la que rescataste». «Sí, eso es. Ahora es mi hermana pequeña», dijo Izuku. Eri flotó hasta Momo y la miró mientras estaba boca abajo. «¿Te pareces a Gran Hermano? Las dos tenéis el pelo largo». Momo soltó una risita tapándose la boca con la mano y luego miró a Izuku con una sonrisa burloncia. «Sí, los dos tenemos el pelo largo, pero entre los dos, él no tiene ni idea de cómo cuidarlo». Izuku resopló y extendió los brazos en señal de ofensa. «Estoy mejorando en eso, ¿de acuerdo?» Al sentir que ya era seguro, Recovery Girl se acercó a Izuku y le dijo: «Siéntate». Izuku sabía que no debía poner a prueba la paciencia de Recovery Girl, así que se apartó y se sentó en la camilla. Entonces Recovery Girl comenzó a examinarlo. Sin embargo, Izuku no creía que fuera necesario, ya que estaba seguro de que gozaba de perfecta salud. Mientras Recovery Girl lo examinaba, le preguntó: «¿Y tú, Tres? ¿Qué te trae por aquí?» «Oye, ¿y yo qué?», preguntó Ochako mientras vigilaba atentamente a Eri.
Antes de que Izuku pudiera responder, el director Nezu, el señor Aizawa y Mareo se disculparon y se retiraron, pero no sin que el director Nezu dijera: Mi gorrilla, hay un oficial a cargo del caso de la USG. ¿Te importaría darle tu número de teléfono? Te enfrentaste a los 3 villanos principales, creo que podrías aportar información valiosa. Sí, puedes pasarme mi número de teléfono, dijo Izuku asintiendo, luego se giró hacia Ochako y sacó un poco la lengua. Sigues aquí porque yo te llevo a casa. Ochako le habría dicho unas cuantas cosas a Izuku, pero no estaban solos y Eri estaba en la habitación. Entonces Izuku se giró hacia Shinso, Momo e Ida. Como eres el presidente de la clase, quería asegurarme de que estuvieras bien y de que pudiera ayudarte si lo necesitabas, dijo Ida con una reverencia. Izuku asintió, preguntándose si debería haber votado por él. Ida tenía una ética de trabajo excepcional. Izuku supuso que eso se debía a que se había criado en una familia de héroes profesionales. Vi lo herido que estabas después de la pelea, vi tu ojo mientras te subían a la ambulancia. Quería hablar con Recover Eagle para ver si había alguna posibilidad de que recuperaras la vista, ya que mi familia tiene algunos recursos que podrían haber ayudado, pero parece que no los necesitarás, dijo Momo, extendiendo la mano, y Eri la tomó. El unicornio de pelo blanco flotó alrededor de Momo, provocando una sonrisa en la chica mayor. Izuku se giró entonces hacia Shinso, quien se encogió de hombros y dijo: Te considero un amigo, ¿de acuerdo? Izuku asintió y luego volvió a mirar a Momo. Yao Yorozu, si no te importa, Eri acaba de superar un gran obstáculo hoy al recuperarse de su pasado y creo que eso merece algún tipo de recompensa, así que ¿podrías prepararme algo? Preguntó Izuku mientras Recover Eagle terminaba el chequeo médico. Para su asombro, Izuku estaba en perfecto estado de salud. Incluso con su poderoso don de curación, este habría pasado por alto algo dada la poca resistencia de Izuku, o mejor dicho, lo que parecía ser, ya que Izuku no se sentía agotado. Incluso si Izuku tuviera resistencia de sobra, el don de Recover Eagle habría pasado por alto algo, dejando tras de sí lesiones menores, como dolores musculares, irritación de los tímpanos o heridas superficiales que sanarían naturalmente, pero el don de Eri, ya fuera de curación o manipulación temporal, lo que fuera, lo había cubierto todo. No había ninguna señal de que Izuku estuviera al borde de la muerte. Una vez finalizado el chequeo médico, Recover Eagle desapareció en su despacho contiguo, dejando a Inko como la única adulta en la habitación. Momo miró a Eri y la abrazó por la cintura. Luego miró a Ochako, quien asintió con la cabeza en señal de comprensión y liberó su don, permitiendo que Eri cayera en los brazos de Momo. ¿Hay algo que quieras, Eri? Eri lo pensó un segundo y luego le susurró algo al oído a Momo. Momo miró a Izuku y le dedicó una sonrisa un tanto traviesa, luego dijo: Sí, puedo hacerte eso. Momo extendió la mano y, tras un breve espectáculo de luces, una pequeña estatua apareció en su palma abierta. Era una estatua de Izuku con su traje de héroe, el pelo recogido en una coleta y su scooter listo para usar. Estaba arrodillado sobre su pierna derecha y usaba su pierna y brazo izquierdos para estabilizar su brazo transformado, del cual salía una bala del cañón, con una estela de humo que la conectaba al extremo del cañón. Eri sonrió, se acercó a la estatua y dijo: Gracias, Yao Momo. Momo sonrió y dijo: De nada, y no tienes que llamarme de ninguna otra manera, cariño. Quisiera agradecerles a todos por estar aquí para mi hijo y por ser tan buenos amigos. Ya es tarde, así que me gustaría agradecerles su amabilidad con una cena, dijo Inko con una leve reverencia. Me parece una idea estupenda, señora Midoriya, dijo Ochako, pues nada le parecía mejor que una comida casera, sobre todo si era de Inko. Aunque una pequeña parte de su mente pensaba que era solo otra oportunidad para acercarse a Izuku, desechó ese pensamiento diciéndose a sí misma que lo hacía como amiga, no como espía ni nada parecido. Gracias por la oferta, dijeron Shinso e Ida, mientras Ida añadía haciendo una reverencia. Momo estaba a punto de decir algo, pero Ochako le dio un codazo en las costillas. Créeme, no importa lo que tu chef privado prepare para la cena de esta noche, no será nada comparado con la cocina de la señora Midoriya, susurró Ochako mientras tomaba a Eri de los brazos de Momo. Sin embargo, Eri no pareció darse cuenta, absorta en la contemplación de su nueva estatua. ¿Cómo sabías que tenía un chef privado?, preguntó Momo. Porque eres rico, dijo Ochako con una mirada cómplice. ¿Cómo supiste que era rica?, preguntó Momo, aunque, a pesar de sus buenos modales y su educación, esperaba poder alejarse de todo eso en la UA. Deseaba que nadie sospechara que provenía de una familia adinerada, aunque admitió que su familia podría haber ayudado a Izuku a recuperarse. Puede que no sea rica, pero sé lo que es la pobreza y ustedes no se comportan así, dijo Ochako mientras tomaba a Eri de los brazos de Momo, aunque la joven apenas se dio cuenta, ya que seguía mirando la estatua. Espera, ¿y mañana hay clases? La única que vive cerca es Uraraka. Todos los demás estarían atrapados en trenes durante la noche, dijo Izuku, mientras Recover Eagle regresaba con una camisa y se la entregaba. Mientras Izuku se ponía la camisa, Recover Eagle dijo: Las clases se han cancelado para el resto de la semana. Izuku miró a Recover Eagle confundido por un momento y luego asintió.
Cancelar las clases era una decisión inteligente. Demostraría a los medios y al mundo que la UASE tomaba en serio la amenaza de la USG. No era la primera vez que la escuela de héroes era blanco de un ataque, ya que ocurría con frecuencia en sus primeros años. Pero sí era la primera vez en mucho tiempo que sufría un ataque de tal magnitud, incluso antes de la época de Olmid. Habría que rediseñar y mejorar todo el sistema de seguridad. Bueno, asunto zanjado, todos vienen a cenar, dijo Inko, provocando que Izuku reprimiera una risita, pues parecía que su madre estaba dispuesta a pelear y golpear a todos solo para luego arrastrarlos a casa y prepararles la cena. Los demás debieron haberlo intuido, ya que se quedaron callados mientras caminaban juntos hacia sus casilleros y tomaban sus mochilas. Al salir por la puerta principal, divisaron una limusina negra. Momo se dirigió rápidamente a la ventanilla del conductor y llamó. Es muy amable de tu parte esperarme, Kaoru, pero me han invitado a pasar el día en casa de un amigo. Te llamaré cuando necesite que vengas a recogerme. Kaoru, el conductor, miró al grupo de amigos y asintió. Luego cerró la ventanilla y arrancó, alejándose de la escuela. Mientras el largo auto negro descendía la colina, Momo se giró hacia el resto del grupo y dijo, lo siento, a veces mis padres se preocupan demasiado por mí. No eres la única, dijo Izuku, abrazando a Eri con fuerza mientras se agachaba para esquivar un golpe de su madre, quien gritó. Es lo más natural. El grupo cruzó la calle y se dirigió al coche y la motocicleta. Izuku y Ochako subieron a la motocicleta de Izuku, mientras que Shinso e Ida se sentaron en la parte trasera del coche con Eri y Momo en la parte delantera con Inko. Mientras Izuku se ponía el casco, Shinso bajó la ventanilla para hacerle una pregunta. ¿Es buena idea que estés conduciendo? Preguntó Shinso, e Izuku lo miró con expresión confusa. Quiero decir, hace unos minutos estabas prácticamente muerto. No tengo ni idea de qué estás hablando, dijo Izuku, y acto seguido se bajó el protector bucal. Tras arrancar el coche y la moto, Izuku condujo de vuelta a casa. Al acercarse, pulsó el botón para abrir la puerta del garaje y se detuvo a un lado. Esto le dio a Inko espacio suficiente para entrar sin problemas. Todos salieron del coche e Inko los guió al interior. Inko los condujo a la sala de estar, mientras Izuku subía a cambiarse de ropa. Regresó con unos pantalones cortos cargo y una vieja camiseta de Olmig, con la gasa médica aún visible alrededor del cuello y los extremos de los estantes. Al entrar en la sala, miró a Eri y vio que Momo y Ochako jugaban con ella. Mientras Shinso observaba desde la distancia, Ida ya tenía su tarea preparada y la estaba haciendo en la mesa de centro. Izuku se sentó frente a Eri y dijo, lo siento, chicas, pero es hora de que Eri haga su trabajo. Mientras Ochako y Momo se mostraban confundidas, Izuku le entregó un cepillo a Eri. Eri lo tomó y se subió al sofá. Izuku se apoyó en la base del sofá y Eri comenzó a cepillarle el cabello. Mientras lo hacía, una leve sonrisa apareció en su rostro. Así es como te peinas, con mano de obra infantil gratuita, dijo Shinso. Izuku soltó una risa fingida y dijo, ella disfruta haciéndolo y yo le compro cosas todo el tiempo, así que difícilmente puedo decir que lo hace gratis. Entonces, Izuku sintió la presencia de Ochako y, sin esperar un instante más, extendió el brazo y, como por arte de magia, hizo aparecer otro cepillo. Ochako lo notó, se lo arrebató de la mano a Izuku de inmediato y se sentó junto a Eri. Zuzu, ¿les gustaría a ti y a tus amigos jugar un juego mientras esperan la cena? Preguntó Inko, sabiendo perfectamente lo que hacía. Aunque Ochako ya había estado en casa antes, era la primera vez que Izuku recibía a un grupo de amigos. Inko no iba a desaprovechar la oportunidad de vengarse de su hijo por todos esos años de estrés y preocupación que le había causado, y que seguiría haciéndolo en el futuro. Izuku chasqueó la lengua, sabiendo lo que ella estaba haciendo. Creo que por ahora deberíamos hacer la tarea, antes de ponernos a jugar. Dios mío, ¿te pareces a Ida? Dijo Ochako mientras se recostaba y golpeaba su cabeza contra el cojín del sofá. Y Ida levantó la vista de sus deberes, aparentemente sin prestar atención a la conversación, solo escuchando su nombre. ¿Dijiste mi nombre? Sí, tenemos todo el fin de semana para terminarlo, gimió Shinso mientras se hundía la cara en una almohada. Estaba cansado, siempre estaba cansado, y acababan de ser atacados por un grupo de villanos, así que lo último que quería hacer era la tarea. Necesitaban relajarse y distraerse del terror que acababan de vivir. Mi gorilla tiene razón, y como presidente de la clase, debería dar ejemplo. Si quieres, puedo ayudarte con las partes más difíciles, dijo Momo. Lo que tú llamas partes, yo lo llamo la tarea completa, dijo Shinso, apartando la almohada de su cara y fulminando con la mirada a Momo. Discutieron un poco más, pero la discusión terminó cuando lo sometieron a votación. Ochako y Shinso votaron en contra, mientras que Izuku, Momo e Ida votaron a favor. Así que Shinso y Ochako se vieron obligados a sentarse a hacer la tarea en su tiempo libre, aunque por suerte para ellos pasó rápido gracias a la ayuda de Momo con la tarea de química y ciencias sociales. Mientras Ida ayudaba con japonés y economía, Izuku daba clases particulares de matemáticas y estudios heroicos. En ambas materias, apenas necesitaba leer las preguntas para poder responderlas.
Incluso resolvía algunas preguntas heroicas antes de que alguien terminara de leerlas y tuviera que esperar. Una hora antes de la cena, el pequeño grupo terminó la poca tarea que tenían, para alivio de Ochako y Shinso. Sabiendo que el shock podía ser algo aterrador, Izuku vigilaba de cerca a sus amigos en busca de cualquier señal. Durante la revisión de las tareas, Izuku no notó ninguna señal importante de estrés y, sabiendo que a todos les vendría bien un descanso, decidió sacar su PlayStation. Consciente de que jugar a juegos más difíciles no les haría bien anímicamente, Izuku decidió iniciar Minecraft y dejarlos jugar libremente. Mientras los observaba jugar, Izuku le hizo preguntas a Eri sobre su tarea, planteándole problemas matemáticos y escribiendo diferentes oraciones para que las corrigiera. Parecía que, a pesar del estilo de enseñanza y los planes de clase poco convencionales, Eri se desenvolvía bastante bien con el material que le daban. Aún estaba un poco por detrás de otros niños de su edad, pero se estaba poniendo al día rápidamente. Ambos estaban seguros de que, cuando comenzara el siguiente curso escolar, si Eri se lo proponía, estaría muy por delante de sus compañeros. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 33 y 34, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.